ahí nosotros nos recordamos cuáles eran los reflejos. Y vamos recordando. Se acentúa lo que es la relajación muscular por la acción sobre lo que son los centros espinales. La respiración se torna más lenta. La respiración se vuelve más lenta en esta etapa. Aunque aún es controlada por lo que son o por lo que es la acción de los músculos intercostales y del diafragma. O sea, esta respiración postodiafragmática. Por lo general, esta se vuelve a clasificar otra vez en 4 planos. Algunos libros le clasifican en 4, otros en 2, pero acá nosotros vamos a clasificarle en 2 planos, que es una anestesia quirúrgica leve y una anestesia quirúrgica profunda. Los 4 planos de la teoría clásica no siempre se observan. Entonces, por lo general es más evidente entre lo que es el lapso que se utiliza para inducir al individuo y ya vuelve a cambiar lo que es el plano. O sea, pasa de una etapa a otra muchas veces sin que nosotros podamos percibir. O muchas veces se modifica este orden. O se modifican ciertas cositas de lo que es el orden. A veces les da, por ejemplo, una frecuencia respiratoria lenta primero y luego una frecuencia respiratoria rápida. Se pueden modificar esos factores ya dependiendo del tipo de especie con la que estamos trabajando y los efectos específicos o particulares de cada fármaco, ¿sí? Porque son muchos. Bueno. Tenemos mecanismos de acción de los anestésicos. ¿Cuál básicamente sería el mecanismo de acción de los anestésicos? Bueno, básicamente los mecanismos de acción van a variar, pero vamos a hablar de manera general y luego vamos a hablar de manera específica. Muchos de los fármacos actúan en el organismo a través de lo que son el sistema de receptores orgánicos. Bueno, hablamos de receptores orgánicos. Y ahí ustedes van a buscar cuáles son los receptores orgánicos y cómo actúan. Entonces, para poder entender esta parte, tenemos que tener bien claro ciertas cosas referentes a la fisiología. Entonces, vamos a recordar un poquito todo eso, vamos a buscar ciertas informaciones, entonces va a haber una mejor comprensión de todo lo que vamos a ir explicando, de todo lo que vamos a ir trabajando. Muchos fármacos, entonces, básicamente actúan en el organismo a través de un sistema de receptores orgánicos. Entonces, mi pregunta fue, ¿cuáles son los receptores orgánicos y cómo actúan? Después también decimos los cuales han logrado, o sea, han logrado identificar bien cuando se conoce el sitio de acción del fármaco y el efecto que que va a producir, se tiene un mecanismo de acción específico. Entonces, nosotros ya sabemos el mecanismo de acción de los antibióticos. Vamos a aprender de lo que es los antimetabólicos, de las hormonas, que son específicos. Ningún mecanismo de acción
de ningún fármaco es semejante. Los antiparasitarios actúan de una forma, las hormonas de otra forma, los antibióticos de otra forma. En el caso de los anestésicos, es bastante difícil identificar lo que es la acción. ¿Por qué? Porque no solamente ejerce su efecto sobre lo que es esta interacción entre los receptores específicos, sino que también hay mecanismos de acciones inespecíficos. La mayoría de los anestésicos comparten las características que vamos a mencionar, pero entonces tiene que quedar bien claro que por más de que hay fármacos que actúan adhiriéndose a receptores específicos que ustedes van a buscar dónde se encuentran, cómo actúan, hay también algunos o otros grupos que son inespecíficos, que no necesitan de ningún tipo de receptor. Que vamos a ver, ¿verdad? La mayoría de los anestésicos básicamente comparten las siguientes características. ¿Cuáles son entonces las características de los anestésicos o esas características que comparten varios anestésicos? No tienen una estructura química específica, por lo tanto es imposible encontrar entre ellos desde componentes cíclicos hasta esteroidales. Entonces, ningún fármaco es semejante por más de que sea, por ejemplo, del mismo grupo, que sea anestésico, o que sea antiparasitario, o que sea antibiótico. Todos tienen un componente diferente, tanto químico como físico, como cíclico. Todos son diferentes. Hablamos otra vez de lo que es, a diferencia de los fármacos de acción específica sobre un receptor específico, los anestésicos no presentan diferencias entre lo que son sus isómeros ópticos, en especial los que son volátiles. Entonces, hay excepciones entre lo que es la característica de la actividad alternada de los isómeros de ketamina, por ejemplo. Los anestésicos no muestran especificidad de acción respecto a un tejido blando, sino que afectan todas las células. Voy a modificar un poquito. Blando en vez de blanco. Entonces, ahí está. Los anestésicos no obedecen a leyes de antagonismo y agonismo, o agonistas y antagonistas. A pesar de ello, sería más adecuado considerar a los anestésicos como agentes del mecanismo de acción no moderada por receptores, pero parcialmente selectivos. ¿Por qué? Porque actúan teniendo una eficacia sobre lo que son las células del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces chicos, no solamente haciendo un resumen un poquito, no solamente actúan sobre, por ejemplo, receptores específicos o muchas veces no actúan sobre receptores específicos, sino también actúan, por ejemplo, también sobre lo que son las células del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Entonces hay una combinación para lograr una anestesia general o una anestesia buena de varios componentes que justamente habíamos mencionado. Después tenemos ya lo que es la neuroleptoanalgesia. En este caso, la neuroleptoanalgesia constituye una práctica cada vez más difundida en medicina veterinaria,
que la emplea en forma satisfactoria y con buenos resultados en varias especies. El vocablo hace referencia a un estado de tranquilidad profunda, aunado a lo que es la analgesia. Esta modalidad de anestesia se logra combinando. ¿Cómo vamos a lograr? Vamos a lograr combinando lo que es un tranquilizante con un analgésico potente. Entonces, no quiero que se desesperen porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, el grupo de tranquilizantes y el grupo de analgésicos potentes. Vamos a discriminar, vamos a discernir. Vamos a hablar, por ejemplo, tranquilizantes, analgésicos y así. Después nosotros decimos, en cuanto a lo que es la farmacodinámica, los fármacos neurolépticos y la analgesia actúan selectivamente sobre lo que es la formación reticular y lo que es el sistema límbico. Ok, entonces hablamos. Sistema límbico. Y hablamos de lo que es la formación reticular. ¿Qué influencia hay o qué referencia hay entre ellos? Entonces nosotros tenemos que recordar un poquito todo lo que es la parte tálamo, hipotálamo, corteza cerebral, que básicamente es necesaria, ¿verdad? Todo lo que es esta estimulación selectiva para lograr lo que es una relajación muscular más acentuada, ya administrándole básicamente bloqueadores neuromusculares. ¿Qué ventajas nosotros tenemos de utilizar la neuroleptoanalgesia? Dosis bajas y efectos potentes. Recuperación rápida y menor riesgo de toxicosis. Recomendable en pacientes con estado general, deficiente o catalépticos o caquéticos. También es bastante utilizado como un auxiliar en caso, por ejemplo, de control de intoxicaciones en animales viejos que, por ejemplo, padezcan insuficiencia cardíaca, renal, hepática, ya, ya porque básicamente disminuyen los efectos colaterales de lo que son los anestésicos porque estamos combinando con tranquilizantes. Indicaciones y dosis. Es recomendable al aplicar lo que es un neurolepto analgésico que se administre un neuroléptico mínimo y se espere hasta que el paciente demuestre signos de sedación y luego se administre el analgésico narcótico, en particular cuando se administra en grandes dosis. Posterior a esto, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el grupo ya de los tranquilizantes. A partir de ahí vamos a empezar a describir todo lo que es el grupo de los tranquilizantes. También dentro de ese grupo vamos a hablar de la cilaxina y posteriormente entramos en lo que es la parte de relajantes musculares. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de generalidades, vamos a mencionar algunos que otros para después llegar a entrar en lo que es, perdón, se va muy rápido, para después llegar a entrar en lo que es la parte de anestésicos locales. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, hoy desarrollamos lo que es la primera parte. Hablamos de todo lo que es la parte más de generalidades,